La religión cristiana comprende algunos principios básicos dentro de su dogma, y uno de ellos por demás inamovible es la creencia del bien y el mal. El bien, como sabemos, está representado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, además de la corte de ángeles, arcángeles, querubines y demás potestades que casi siempre están al pendiente de la humanidad. Del otro lado de la moneda están, como sabemos, los demonios y su enorme ejército de legiones compuesto por entidades que muchos de nosotros no quisiéramos ni conocer, pues es sabido que el adentrarse en los terrenos del maligno siempre, o casi siempre, trae más desgracias que beneficios. Dichas entidades están siempre al acecho de la humanidad, esperando ese momento tan especial en el cual el ser humano flaquea, su fe se quebranta, y es entonces cuando hacen lo suyo los demonios, arrastrando a esas almas al inconmensurable camino del error y la perdición, amén de perder el alma y con ello pasar el resto de la eternidad en alguno de los infiernos creados por estos seres. En esta ocasión hablaré sobre los 7 demonios más poderosos del cristianismo. Estos demonios son parte de la religión y no tienen una existencia comprobada científicamente. Sin embargo, existen incontables testimonios que dan fe de que existen. A lo largo de la historia, estos demonios han sido representados en diferentes formas y han sido objeto de muchas historias y leyendas. El día de hoy exploraremos los orígenes y las características de cada uno de estos demonios. El cristianismo es una religión que cree en la existencia de Dios y el diablo. Según la creencia cristiana, el diablo es un ser sobrenatural que se opone a Dios y trata de tentar a los seres humanos para que hagan el mal. En la religión cristiana se cree que hay 7 demonios principales que son los más poderosos. Aquí, la lista de estas aterradoras criaturas que a diario nos acechan y esperan con ansia desmedida el momento en que puedan trastocar nuestras vidas. Número 7. Leviatán. Leviatán es el nombre que la Biblia concedió a uno de los tantos monstruos que pueblan el Antiguo Testamento. Se cree que el vocablo Leviatán significa el que se enrosca o el que serpentea, imaginado como un gigante serpentiforme. Por tanto, el Leviatán habita las aguas del océano y siembra el caos allá por donde pasa. Nadie se atreve a despertar su poder destructor inconmensurable que solo la divinidad es capaz de confrontar. El Antiguo Testamento suele citarlo, de hecho, con relación al poder de Dios, la única autoridad capaz de aplastarlo y destruirlo con toda su grandeza. En algunos pasajes se le describe escupiendo fuego y su cuerpo, como el de los dragones de la literatura caballeresca, está cubierto de escamas impenetrables. En el libro de los Salmos se dice que Dios lo creó como las restantes criaturas de la tierra. Sin embargo, esto no impidió que Dios destruyese a su creación. Lo partió por la mitad, aplastó sus múltiples cabezas y utilizó sus restos para alimentar a los tiburones. Según el libro de Job, es el animal que representa a los orgullosos, mientras que Tomás de Aquino y San Jerónimo lo identificaron con el demonio de la envidia. Otras fuentes hebreas, como el libro de Enoch, presentan a Leviatán como un monstruo femenino que habita los abismos salados. El cristianismo ha utilizado la imagen de Leviatán para aludir al demonio y sus tentaciones, a los peligros destructores del caos y a la oscuridad. Leviatán también se presenta como la bestia del anticristo. En el Apocalipsis de Juan se menciona una serpiente de 7 cabezas que emerge de las aguas, que se relaciona con su figura monstruosa, como protagonista de una lucha encarnizada contra Dios y el orden. Se ha percibido como el prototipo del monstruo del caos que es vencido al final de la batalla. Leviatán desafía las normas y al mismo tiempo las confirma al convertirse en la representación de lo negativo, lo oscuro y lo pecaminoso, de esas fuerzas que desestabilizan el universo a las que hay que combatir a toda costa. Número 6. Belfegor. Belfegor es un teniente del infierno, mencionado varias veces en la Biblia, que había sido enviado a la tierra en una misión del diablo. Es un metamorfo que se deleita en usar esta habilidad para engañar a los mortales.
Sus formas más comunes están polarizadas en su apariencia. Tomará la forma de una mujer hermosa, desnuda en toda su gloria, para seducir a aquellos que caerían en sus artimañas. También aparece como un demonio terrible, de carne coriácea, grandes cuernos, dientes y uñas largas y afiladas y una boca abierta. Belfegor es uno de los muchos demonios con el atributo Baal, en este caso Baal peor. Como tal, antes que se le conociera como Belfegor, se le menciona en la Biblia como el patrón de Moab en Asiria y fue uno de los dioses falsos que Moisés impuso la pena de muerte por adorar. Como uno de los ángeles caídos, fue originalmente un miembro de la Orden de los Principados y después de su caída se convirtió en una contraparte demoníaca de uno de los 10 sefirotes que supervisan el árbol de la vida. En su forma de demonio y siervo en el infierno, Belfegor fue enviado a la tierra por Satanás para descubrir si el amor conyugal era real o una falacia que podía ser aprovechada por sus secuaces. Belfegor buscó por todas partes y le informó a Satanás que no podía encontrar ninguno en sus viajes. Belfegor es invocado por personas que desean encontrar fama y riqueza a través de la invención, a menudo con el menor esfuerzo posible. Estos deseos, como casi cualquier invocación demoníaca, están condenados al fracaso, porque la verdadera misión de él es atraer a los perezosos al pecado de la pereza. A través del fracaso de cualquier cosa que Belfegor proporciona al invocador, él los atrae hacia la postergación y el sueño ocioso en lugar de producir, condenándolos así a permanecer en la ignominia. Número 5. Mamón. Hoy en día, en el mundo entero, hay personas que viven solo por el dinero, lujos, casas, carros, comidas caras, joyas, y aun cuando tienen ya demasiado, siempre andan en busca de más. Nunca están satisfechos con lo que han conseguido hasta el momento. Nos encontramos en un mundo donde importa más lo material que aquello que Dios nos regala con tan solo haber nacido. La vida, la familia, el amor, la amistad, el mar, el cielo, las montañas y mucho más. Y todo esto porque estamos siendo gobernados a nivel mundial por un demonio, aquel que denominamos como Mamón. Él representa esa abundancia del mundo, pero no precisamente esa abundancia buena, sino aquella conseguida a través de maniobras ilegales, injustas y poco honestas. Este demonio, entre más abusos cometa entre las personas, los negocios, la familia, más se regocija, más ganancia tiene. Este aparece en el mundo desde la Edad Media, donde ya aparece como un demonio, el cual se atrevía a jugar con la vida de la gente. Él es el claro reflejo de lo que se ve hoy en el mundo, el poder que tienen los materiales sobre las personas, no solo aquellas que ya poseen riquezas, sino que éste también logra dominar a esas personas que no la tienen, pero la quieren. Número 4. Asmodeo. Asmodeo es el demonio del pecado capital de la lujuria, aquel que nos lleva a cometer actos impuros en pensamiento, palabra y obra. Asimismo, es capaz de destruir matrimonios o relaciones de parejas, tentándote a cometer calamidades indescriptibles. Este demonio no es mencionado principalmente en la Biblia, pero sí en otros textos religiosos como el Talmud, específicamente en las historias del rey Salomón y en el libro de Tobías. Sin embargo, se mantiene la creencia de que formó parte de aquellos viles traidores que habitaban en el cielo en conjunto con Lucifer y Belcebú. Al momento de relacionarlo con la lujuria, le añaden a este una serie de acciones como el adulterio, la fornicación, la prostitución, el incesto, las orgías, el sadismo, la necrofilia, el fetichismo, el exhibicionismo, la masturbación, la pornografía y todas aquellas conductas reprochables por la Iglesia. El poder de Asmodeo tiene un propósito que es enseñar a destruir a otros o a uno mismo con el vicio del placer y los pecados de la lujuria, también a tener pensamientos posesivos sobre otra persona. Dado que este es uno de los ángeles caídos, su poder e influencia le hace más fuerte, logrando así que los actos impuros se vuelvan propios de las comunidades y entre las personas,
Cuando se habla de los 10 mandamientos, se menciona que no se cometerán actos impuros y gracias a este demonio es uno de los pecados más cometidos a nivel mundial. 3. Astaroth. Es un demonio que famosamente es conocido como el Gran Duque del Abismo sin fondo. Su especie coopera con los niveles de la primera categoría maléfica que implica el trío más poderoso de los demonios. Este demonio infernal es representado simbólicamente como un hombre desvestido que posee alas. Sus manos y pies están representados por un dragón. Además posee unas segundas alas con plumas que guarda debajo de las principales. En su cabeza lleva una corona que la adorna, y en su mano tiene agarrada una serpiente, y está montado encima de un lobo o un perro con alas de dragón. Igualmente, señalan que emana una pestilencia repugnante. Le fascina conversar sobre el derrumbamiento de los ángeles y sostiene que su despido del reino de Dios fue indebido, pero asegura que llegará el día que tendrá el gusto de dominar el mundo como el rey de las realezas. De paso, Dios le había otorgado como obsequio a Astaroth la potestad de manejar a su antojo la llamada línea del destino, lo que traduce que cuando un individuo requería de su auxilio, tenía todo el poder para concederlo. Para este momento, ya el ángel se estaba comportando como si fuera un pequeño dios. Había otros ángeles que no estaban de acuerdo con el regalo que Dios Todopoderoso le había dado a Astaroth, pero sucedía que el Creador siempre lo estaba protegiendo y amparando, y éste se jactaba demostrando que él había sido el elegido. Con el pasar del tiempo, este ángel resultó ser uno de los más venerados y elogiados por quienes acudían a él, además por el poder y piedad que transmitía. De manera que se ganó la confianza y el aprecio de los ángeles, lo que hacía que se acercaran a Astaroth en busca de ayuda para solventar sus inconvenientes. Ya no recurrían ni buscaban a Dios. Este ángel le manifestaba gratitud a los demás ángeles que lo veneraban y comenzaron a rendirle pleitesías. De inmediato Dios se percata y se enfada por el engaño y la traición de Astaroth, lo que causó que lo expulsara del cielo sobre una bestia y le señaló que jamás regresara a su reino. Astaroth, sulfurado y enfurecido porque él consideraba que era una actuación injusta por parte de Dios, prometió obtener para él el reino de los cielos y del mismo infierno. Muy a pesar de lo que le sucedía eternamente, este demonio estaba a sabiendas de la vida y de la humanidad. El gran duque del infierno, Astaroth, ávido de saber, descubrió en los humanos muchos de sus conocimientos olvidados: la astrología, la filosofía, la medicina, entre otras ciencias. Tenía el poder de aparecerse en los sueños de los estudiantes y de quienes lo necesitaran, abriéndoles la puerta de la inteligencia para que hallaran de lo que carecían. A esto se le atañe que los matemáticos con más inteligencia y los físicos más sobresalientes, incluso hasta los músicos más ejemplares, le deben su discernimiento a Astaroth. Finalmente, Astaroth, con su conocimiento y sabiduría que ha obtenido, y muy a pesar de lo que ha pasado, deja fluir toda su ira, que aflora junto a su inteligencia y la deja esparcir por todos los espacios, que se presume ha llegado a manos de quienes no conocen cómo utilizarla de forma asertiva, lo que ha conllevado la promoción de las guerras y la destrucción. Número 2. Belcebú. Belcebú es uno de los príncipes del infierno, que anteriormente formaba parte de la orden de los querubines aliados a Lucifer, es decir, uno de los pertenecientes al segundo coro. Al ser expulsado, se le otorgó la representación del pecado capital de la gula y que comanda 66 legiones de demonios. Se le conoce como el demonio de las moscas, debido a su representación rodeado de gigantes moscas que al tocarlas envenena, además de tener el poder de controlarlas. También suele ser representado a él como una mosca gigante. En su pasado, formaba parte de los ángeles, es decir, conformaba la corte angelical. Existen diferentes opiniones referentes a la historia de este demonio. Sin embargo, todas coinciden en su alto grado de malicia. Es por ello que se considera que es uno de los 3 demonios más grandes, en vista de que fue uno de los 3 ángeles expulsados más importantes, junto a Leviatán y Lucifer, quienes son los más conocidos de los ángeles caídos. De la misma manera, componen a la falsa Trinidad:
la cual es una teoría de origen pagano que se propagó por la mayoría de las religiones. Por otra parte, es comparado con Satanás por el hecho de que su antigüedad le permitió ser el segundo de los demonios. Dicho de otra forma, justo después de Satanás se encuentra Belcebú. Incluso muchos exponen que luego de las guerras celestiales, este pudo reemplazar el puesto de Satanás. Uno de los hechos más resaltantes acerca de esta entidad fue la primera posesión demoníaca registrada por los médicos en los años 1565 y 1566. En el acto de expulsión o exorcismo se realizó una confesión bastante importante, la cual era que la legión de ángeles que estuvo en la rebelión estaba comandada por él y que a su vez ese era uno de los motivos por los que fue expulsado del cielo de forma tan repentina y agresiva. De hecho, es bastante solicitado por la brujería y dentro de círculos religiosos causantes de posesiones y relacionado directamente con las brujas del juicio de Salem. Es entonces como se convierte en uno de los demonios más peligrosos del infierno. Como se mencionó anteriormente, es el segundo con mayor malicia y poder. Número 1. Lucifer. Al hablar acerca de Lucifer, nos remitimos a un personaje tan polémico como ancestral. Lo que cuenta la leyenda en torno a él es que su existencia estaba considerada como la más alta creación de Dios, un ángel querubín cuya inteligencia y hermosura no tenían comparación. En su condición de querubín, ángel poseedor de 2 pares de alas, Lucifer dominaba sobre las naciones y tenía la función de ser el guardián de las estrellas y la luz. Pero la esencia de este ángel pareció sobrepasar su honrosa posición. Aun cuando era valorado como una criatura preciosa, su espíritu se llenó de soberbia y orgullo. Supo reconocer que sus cualidades superaban ampliamente a sus compañeros y quiso igualarse a su creador. Empezó entonces a formar un ejército con los ángeles que le seguían y estaban dispuestos a luchar junto a él. Inició así una gran rebelión en la que buscaba expulsar a Dios de su trono. Con el arcángel Miguel a su derecha, le enfrentaron. Entonces Lucifer fue vencido, desposeído de todos sus atributos y arrojado a las profundidades del abismo. Según el cristianismo, Lucifer se convirtió en Satán y su propósito, tal como lo plantean las Escrituras, es seducir a los que guardan los mandamientos de Dios y conducirlos hacia sus propias tinieblas. Es por esto que cuando hablamos de qué significa Lucifer, nos referimos al personaje que representa la ideología del mal, la tentación, la avaricia, la soberbia y la instigación del lado oscuro que reposa en el alma de los hombres. Ahora dime, ¿serías capaz de invocar a alguno de estos demonios buscando sus favores a cambio de tu alma? Espero que dicho top te haya gustado. Si fue así, no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido como este. Buenas noches y muchas gracias.